Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar en esta conferencia. El año pasado estuve en persona y ahora estoy nuevamente y es grato estar en este grupo. Las gentes negras tenemos mucho mucho de qué hablar en esas conferencias. Yo pertenezco al Centro para Derechos Constitucionales en asociación con otros movimientos para luchar en contra de las autoridades que reprimen amigos negros como yo, con la idea de poder ayudar a amigos a poder mantener sus procesos de presentando sus solicitudes con los departamentos de inmigraciones. Sabemos que la policía constantemente va contra nosotros. Yo trabajo también como voluntario con una coalición para abolir el sistema de prisión con el principal objetivo de terminar poniendo mucha gente en las prisiones. Este trabajo es muy importante porque especialmente amigos negros, amigos de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgenders son objetivo de abuso y de violencia. Yo considero aún un estudiante. Yo no tengo todas las respuestas a las preguntas, pero he aprendido muchísimo en los últimos años y quiero compartir ese conocimiento con ustedes. Tengo muchas ideas fundamentales sobre abolicionismo, no solamente visiones futuras. Voy a señalar a ustedes ejemplos y voy a discutir la necesidad por ambos, imaginación y acción, como lo dije antes, a fin de lograr nuestros objetivos de tener no borders, no fronteras. Todo lo que comparto hoy lo aprendí de otros, especialmente mujeres negras en cuyas prácticas políticas de educación participé. Ok, podemos cambiar a la siguiente presentación. Me encantan estas cuotas de Mariam Cava y de Ruth Wilson Gilmore. Particularmente me encantan estos dichos de estas dos importantes personas, porque una de las cosas que me encanta es requieren una gran extensión en educación, una gran educación política, y también requieren un deseo muy fuerte sobre construir un mundo positivo para todas las vidas. Mi viaje para combatir el abolismo empezó fuera de los Estados Unidos. Yo nací en Liberia durante la Guerra Civil, una guerra en la cual violencia sexual fue usada como herramienta dentro de la guerra. La violación en las fronteras. Recuerdo haber escuchado historias de miembros de familia que fueron desplazados, miembros de familia que murieron, historias de mis propios padres con mucha dificultad escapando. Ellos trataron de escaparse a Guinea. Mi familia, luego de muchas dificultades, logró escapar de Liberia. Cuando la Segunda Guerra Civil en Liberia empezó, esta Segunda Guerra Civil tomó muchísimas más vidas. Como fuere, la vida en los Estados Unidos presenta también su propia violencia y sus propias amenazas en cuanto a inmigración y las políticas de violencia que atacan a los inmigrantes. Las prisiones, la complejidad de las prisiones y todo el sistema de impresionamiento de los Estados Unidos, los sistemas de control, la criminalización
Las fronteras matan, son muy dañinas para muchos. Para muchos, las fronteras abiertas ya es una realidad debido a clase, debido a su raza y también por algo llamado ciudadanía. ¿Qué significa ser un ciudadano de un país? ¿Correcto? Que, por ejemplo, es militarismo, imperialismo, violencia en el mundo. Luego ese país que utiliza todas esas herramientas vuelve a cerrar sus fronteras. Mientras que yo estoy hablando sobre México y las fronteras de Estados Unidos, es muy importante entender que los retos sobre desaparecer las fronteras es una realidad latente en Alemania también, en África, es un problema latente. Vayamos a la siguiente presentación. Ahora, hablando sobre educación política, quiero tomar unos minutos para realmente explicar lo que quiero decir cuando utilizo ciertos términos en abolicionismo. Abolicionismo ha recibido mucha atención en medios de prensa, redes sociales. A pesar de eso, creo aún que mucha gente aún no entiende el significado de abolicionismo. Primero, voy a empezar con la definición del término de complejo industrial de las prisiones. Es un término que describe la acumulación de intereses del gobierno en la industria, que vigila, aplica políticas y encarcela como soluciones a la económicas, sociales y a los problemas económicos, políticos y sociales. Es muy importante y con frecuencia cuando la gente piensa sobre abolicionismo, piensan solamente en la prisión, pero el complejo industrial de las instituciones también incluye inmigración y las fronteras, incluye las videograbaciones en fronteras, por ejemplo. El complejo de las industrias le da pie a las autoridades para mantener su poder. Es una excusa. También utilizan la prensa y promueven ampliamente utilizándonos a personas de color como nosotros. Nos presentan negativamente. Además, el poder es mantenido porque con toda esta industria de las prisiones, los dueños suministradores ganan más dinero, hacen más, obtienen más ganancias y opresen a comunidades que tienen la autodeterminación de tratar de salir adelante. Estoy pensando de leyes de inmigración, como las demandas de las leyes de inmigraciones. Por ejemplo, amigos negros comunistas enfrente de las detenciones de inmigraciones, todas estas detenciones injustas que vemos diariamente, incluso en las últimas semanas. Cuando hablamos de abolicionar el complejo industrial de las prisiones, es realmente una visión política con el principal objetivo de eliminar, seguir poniendo a la gente en las prisiones. Las políticas. Abolicionismo es dos cosas. Una herramienta práctica de organización y una forma de largo plazo, una práctica de largo plazo. La abolición nos va a ayudar
obtener herramientas para movernos hacia un mundo, al mundo que queremos ver. La gente negra que fueron utilizados como esclavos en los Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, las políticas y la historia nos lo enseña cuando los amigos negros eran regresados nuevamente a esclavitud, cuando trataban de escapar. Abolicionismo es un reto constante, es una lucha constante. Esto muestra qué absurdo que que son las políticas de migración. En Monrovia, un pequeño país en el oeste de África, que actualmente es Liberia, donde yo nací. Liberia fue formada como el hogar de personas que antes fueron esclavos, porque las sociedades blancas que viven, que creen mucho en racismo, como una consecuencia de todas estas políticas que dañan a las personas no blancas, y en este caso específicamente a los amigos negros. Hoy día puede ser muy difícil cómo vamos a ver abolicionismo en el futuro, y eso está bien. No tenemos que tener las respuestas en este momento. Es muy importante que conforme nosotros recordamos los pasos para recordar todo esto, abolicionismo es acerca de deshacer la sociedad en la que estamos viviendo, porque hay mucha represión, mucha violencia contra gente, contra las minorías. Y es también desarrollar estrategias prácticas para salir de este ambiente injusto. Y vivir estas visiones en nuestras vidas diarias es muy importante. Siguiente presentación. Cuando pensamos en las herramientas en la actualidad y pensamos en organizadores como James Beard, Miriam Cava, quienes promueven esta idea sobre pasos de abolicionismo. Es un esfuerzo práctico, cambia los aspectos del complejo industrial de las prisiones hacia completamente desmantelar este sistema. La reformista básicamente es un sistema que continúa y expande el alcance del complejo industrial de las prisiones. Y la violencia se mantiene, la violencia no para. Dentro del contexto de movimientos pro justicia, hay muchas intenciones para crear nuevas versiones, por ejemplo, una nueva versión de ICE. ¿Qué significa darle al complejo industrial de las prisiones, a los policías de las fronteras? ¿Qué significa poner a la gente en jaulas? Todo el punto de abolicionismo, de los pasos de abolicionismo, es no incrementar la vida de este sistema de prisiones. Pero en lugar de eso, tratar de establecer políticas de control, pensar en formas diferentes de organizar nuestra sociedad. Partiendo de Dean Spade y Miriam Cava, estas son preguntas para hacerse cuando están organizando una campaña o haciendo demandas específicas. Preguntar si la demanda que piden es una reforma reformista que simplemente cambia un poco el sistema o es un paso abolicionista para desmantelar el complejo industrial de prisiones.
La primera pregunta es, ¿realmente provee alivio material, acaba con el daño y ofrece reparaciones para el daño que ya ha ocurrido? Creo que eso es muy importante pensando en nuestro trabajo, especialmente en el campo de justicia migrante. La segunda pregunta es, ¿deja por fuera a un grupo marginado particular? ¿El movimiento migrante se conoce por eso? Si piensan en las cosas que han pedido varias personas y lo que se ha visto como triunfos, muchas veces se ha dejado por fuera a personas que tienen pasados judiciales o que tienen casos abiertos por criminalización y terminan siendo el Estado quien define quién merece y quién no. La tercera es si esto legitima el sistema. Estoy pensando específicamente en el movimiento de justicia migrante, un llamado enorme para que haya una corte independiente de migración y jueces independientes de migración. Pero al final del día, esa demanda sigue de todas formas permitiendo que las personas sean deportadas y legitima el sistema, porque lo que esa demanda dice es que solo esta corte y estas personas que no están dictaminadas por el poder ejecutivo, ellos tendrían más legitimidad en el trabajo que hacen. Y eso no es verdad. Sabemos que este tipo de violencia ocurre en cortes criminales y son cortes independientes y de todas maneras mandan personas a jaulas y siguen siendo racialmente violentas. La cuarta pregunta es si construye poder movilizando a aquellos más afectados en una lucha continua. Pienso específicamente en movimientos y esfuerzos liderados por abogados que no incluyen a las personas más afectadas, porque lo que eso hace es darle la oportunidad a personas que ya tienen poder el felicitarse por hacer un buen trabajo, pero no moviliza a las comunidades más impactadas o tampoco les da el poder para que ellos continúen su lucha por la libertad. Siguiente diapositiva. Entonces, como dije antes, esta fue una educación política breve, ojalá haya sido útil para enmarcar la abolición y para que la idea de la abolición sea más concreta como pasos que podemos dar hoy para movernos hacia un futuro abolicionista. También quería dar ejemplos de cosas que creo que pueden ser pasos increíbles hacia la abolición y que están ocurriendo dentro del movimiento por justicia migrante. También he estado hablando mucho sobre el movimiento de justicia migrante, pero creo que ese binario que se crea entre derechos migrantes y justicia racial y justicia criminal son falsos. Todos estos sistemas de criminalización y violencia están conectados y nuestros movimientos deben estar conectados. Y siento que las personas que hacen parte del movimiento migrante también deben aprender mucho de personas que están trabajando por justicia criminal y justicia racial. Y al combinar nuestros esfuerzos y pensar en la abolición de la policía, de ICE y de las fronteras como un esfuerzo conectado, es muy importante. Entonces, una estrategia muy importante para la libertad y la descriminalización, que creo que es un paso abolicionista, son las campañas de defensa participatoria. Las campañas de defensa se enraizan en comunidades de base que trabajan para liberar personas en la prisión, para crear conciencia de las condiciones en las jaulas y también para reunir fondos para las personas en estas campañas. Estas campañas también se nutren de las tradiciones negras radicales. Por ejemplo, conocen la campaña Free Angela, que fue un movimiento en los años 70 para liberar a Angela Davis y crear conciencia sobre cómo Estados Unidos estaba atacando directamente a personas radicales negras y personas radicales musulmanas. Estas campañas son muy poderosas porque usan la experiencia de una persona para atacar la injusticia a nivel más grande. La campaña no debería enmarcarse en el sentido de que esa persona merece salir de la cárcel, sino más bien que este caso individual enmarca las temáticas relacionadas con el sistema y explica por qué las miles de personas que están en situaciones similares deben estar en libertad. Entonces, sobrevivir y castigar en California
que hace parte de Sobrevivir y Castigar a nivel nacional, hizo una campaña de defensa para una persona que se llama Lía, que es una migrante de Etiopía y sobreviviente de violencia doméstica y está frente a un caso de deportación. En su defensa frente a su esposo que le violentó, está sirviendo su sentencia en las cárceles de California. Ha intentado defenderse y se le pasó a custodia de ICE luego de cumplir con su término en California, porque en Estados Unidos, en California específicamente, las prisiones locales trabajan con ICE y transfieren a la custodia de ICE a las personas. Entonces, en marzo del 2020, gracias a la abogacía de muchas personas, finalmente Alía fue liberada de detención, pero continúa luchando su caso de deportación. Y de nuevo, la razón por la que esta organización se enfoca en estas intersecciones entre migración, violencia de género y criminalización es porque reconocemos que la criminalización no termina la violencia. Simplemente permite que el Estado ejerza mayor violencia a personas encarceladas, sus familias y sus comunidades. El 90% de las personas criminalizadas que están encarceladas tienen historia de abuso físico o sexual antes del encarcelamiento. Y para las personas que sobreviven el abuso, el sistema legal criminal termina siendo el siguiente abusador en sus vidas, ya sea asesinando sus caracteres, monitoreando sus movimientos y llamadas, restringiendo su cuerpo y creando un ambiente de castigo y de miedo. Y como estaba mencionando antes, sobre dejar a las personas atrás, lo que me parece genial del caso de Lía es que muchas veces en el movimiento migrante dejamos a estas personas atrás. Y creo que eso responde a las actitudes antinegras que hay en Estados Unidos. Y sabemos que el sistema criminal ataca desproporcionada a las comunidades negras. Esa narrativa se deja por fuera en la lucha por la justicia migrante. El crimen es un constructo que usa el Estado para castigar a quienes decide que no son merecedores. Entonces, no nos hacemos un favor al no enfrentar esta temática. La razón por la que creo que el caso de Elías es genial es porque no es un caso singular. Creo que el movimiento de justicia migrante ha aprendido de personas que han trabajado por la abolición de la prisión y trabajó por la justicia criminal. Y tenemos miles de personas demostrando cuidado para personas que fueron criminalizadas y utilizando diferentes tácticas para liberar a las personas y para avergonzar al sistema en cuanto a su existencia actual. Estoy pensando en campañas de defensa en Nueva York, incluyendo la campaña para liberar a Ismar Bandó y otras personas, y cómo resalta la importancia de la unión de nuestros movimientos, porque históricamente estas campañas por la abolición de la prisión han sido más visionarias, más aún que la migración, ya que estas otras se enfocan más en la moralidad y en enfocar quién merece un espacio en Estados Unidos, y nosotros debemos alejarnos de esa visión. Otro ejemplo increíble de un paso abolicionista o una campaña que está sucediendo aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva Jersey y en Nueva York, es el esfuerzo por acabar el contrato que tiene Hudson County con ICE. Entonces, el cierre de jaulas son pasos importantes de la campaña abolicionista, porque lo que esto logra es impactar el bienestar de las personas que están criminalizadas y en jaulas. Pero también es importante porque estas campañas traen preguntas más grandes sobre la sociedad en la que queremos vivir y la demanda de exigir más de lo que creemos que el sistema nos puede proveer. Entonces, en Hudson County, en Nueva Jersey, hay un contrato con ICE que existe desde los años 90. Fue reaprobado en el 2018, donde permite que ICE detenga a personas que son detenidas durante sus casos migrantes, les detienen en la correccional de Hudson County. Hudson County les pagan por este acuerdo con ICE
Les pagan por cada persona detenida. Y cuando estaban renovando el contrato en el 2018, ellos decían que luego de esa renovación iban a intentar tomar pasos para acabar el contrato. Sin embargo, ese contrato va a expirar en diciembre de este año, pero el condado está intentando renovarlo, es decir, van a irse para atrás en su palabra. Lo que hemos visto sucediendo es que esta pelea para terminar este contrato y para terminar la detención de migrantes en Hudson County realmente ha traído muchas problemáticas en el movimiento de justicia migrante y también el por qué muchas personas en este espacio no están moviéndose hacia adelante en una petición por la abolición. Cuando en el 2018 hubo una pelea para acabar con el contrato y acabar la detención de personas en Hudson County, nosotros teníamos abogados y personas que abogaban donde decían, si se acaba este contrato y no se detienen personas, entonces ICE los va a transferir fuera del estado, van a estar lejos de sus familias, van a perder acceso a representación legal y esos son los mismos argumentos que utiliza ICE y Hudson County. Son los mismos argumentos que usan para no acabar el contrato. Entonces, básicamente nosotros les dimos los argumentos que están usando para expandir el sistema. Y creo que eso muestra cómo estas ideas reformistas terminan siendo usadas en nuestra contra, porque no importa las condiciones que enfrentan las personas en Hudson County o si han mejorado, es decir, sí importa en nivel básico en cuanto a la humanidad de las personas que están detenidas allí. Pero si estamos pensando en nuestra meta a largo plazo, la abolición, eso no importa porque de todas maneras va a tener personas enjauladas. Creo que la razón por la que esta campaña es tan importante es porque muestra la importancia de estas conversaciones difíciles y muestra también por qué los esfuerzos liderados por abogados y el sistema legal de Estados Unidos no cuentan con imaginación y terminan comprometiéndose de manera peligrosa que dejan personas atrás y dejan personas enjauladas. Voy a decir esto y decir que tenemos el poder para hacer mucho más que eso. Y creo que es difícil para nosotros imaginar que nosotros colectivamente tenemos el poder para demandar el fin de este contrato y que se dé la liberación masiva de todas las personas detenidas aquí. Nosotros tenemos el poder para hacer esto. Las personas piensan que esto es una lucha perdida y se deben comprometer. Y eso ocurre incluso antes de que el sistema que existe les haya dicho que no. Es decir, ya se están limitando y de esa manera funciona la ley. Limita nuestra imaginación en cuanto a lo que podemos lograr en el futuro. Siguiente. Entonces, como dije en el principio, no tengo todas las respuestas, pero sí sé que el sistema que tenemos ahora es violento y es un sistema que genera muerte. Escuchamos de Elena y los participantes en el último panel reflexionando sobre cómo esto es una temática global. Y las personas que dicen utilizar las medidas migratorias por nuestra protección realmente están haciendo dinero mientras muchas personas siguen sufriendo. Es el momento para que demandemos lo que necesitamos, no solo lo que pensamos que podemos obtener. Así que creo honestamente, y estoy hablando específicamente para personas que están haciendo trabajo por derechos migrantes, ya sean abogados o personas que abogan en este espacio, ¿qué significa ser valiente en nuestras campañas y nuestras exigencias? No solo decirle al sistema de represión lo que quiere oír para estos triunfos temporales o triunfos pequeños, pero que en últimas terminan permitiendo que esta violencia siga ocurriendo. Nuestro futuro se ve como abolición, antimilitarismo y fronteras abiertas. Y la razón por la que es difícil imaginarnos esto es porque esas no son cosas que podemos lograr a partir de la litigación o a través de la ley.
Pero en nuestros esfuerzos por ganar estos casos legales y crear estas políticas de corto plazo, estamos dejando personas atrás, no estamos contando algunas historias y estamos legitimizando aún más el sistema de racismo y de violencia. Entonces, ¿qué significa comprometerse cuando las cosas por las cuales se están peleando son cosas que vas a tener que continuar peleando para desmantelar en el futuro? Si este sistema está construido sobre la supremacía blanca y la violencia, ¿qué más quieren esperar de eso? Va a continuar replicándose. Entonces, ¿por qué continuamos pidiendo que este sistema violento y racista sea algo que no puede ser, en vez de abolirlo como existe ahora mismo y demandar lo que queremos realmente? Y también solo quería hablar específicamente de mis propios miedos alrededor de discutir muros en las fronteras. Hablando del contexto de Estados Unidos, hemos visto muchas personas que sienten alivio de pensar que Donald Trump no va a tener el poder ejecutivo en este país y que va a empezar la administración de Joe Biden y que ellos van a tener el poder el próximo año. Pero creo que muchas personas en Estados Unidos han mostrado enojo público por la construcción de un muro físico. ¿Van a mostrar ese mismo enojo, como hablaban los demás, en el uso de estos muros inteligentes que probablemente el gobierno de Biden va a promover, el uso de drones y sensores para vigilar e identificar personas que cruzan la frontera? Y digo esto porque lo que va a pasar y lo que creo que está pasando es que hay alternativas que continúan creando violencia. No tenemos un muro físico, pero si todavía hay vigilancia, las personas van a morir, van a ser criminalizadas y van a ser detenidas. Si alguien no está en una prisión física, pero tenemos formas de vigilancia como las tobilleras, de todas maneras son criminalizados y vigilados. Si eliminamos las políticas en México, ¿eso significa que eso va a terminar o que simplemente estamos expandiendo la detención? Y creo que estas son preguntas importantes en cuáles pensar porque la abolición es el terminar todas formas de criminalización. No se trata de reemplazarlas por otras formas de castigo. Entonces, como dije, colectivamente tenemos el poder de no seleccionar criminalización y el miedo como la base de cómo funcionamos. Tenemos que rechazar estos sistemas de violencia y de muerte. Y tenemos la imaginación y el poder para crear sociedades que afirmen la vida. Y eso no quiere decir que el proceso va a ser sencillo o rápido o sin lucha, pero simplemente que es posible y que hay pasos que podemos estar dando hoy, ahora mismo, para lograrlo. Y al escoger la abolición, estamos escogiendo la vida y estamos escogiendo la abundancia. Gracias. Thank you. That was incredible. Thank you so very much. Muchas gracias. Eso fue buenísimo. Todo fue muy, muy bueno. Muchísimas gracias por hablar hoy y por estar también en la conferencia del año pasado. Estoy tan agradecida del conocimiento que traes y compartes con nosotros. No solamente es migración, sabemos que todo esto es sistémico. Voy a pasar a Dave. Aquí está Dave en la cámara para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Yamila. Le voy a pasar la palabra a Steve para revisar las preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, David. Voy a prender mi video. Ok, aquí estamos. Hola, soy Steve Sacco. Soy parte del comité organizador de este evento. Sama, tu presentación fue increíble, quiero decir eso.
La primera pregunta es, en español. I can go ahead and read it for you in English, Steve. So the first question is, where or how can we unify so that this movement continues to grow, educate ourselves? I'm so sorry. We actually can't hear. It's kind of quiet. Maybe I'm the only one. Adriana, could you repeat that question? Yes, can folks hear me? Now, yes. Thank you. Okay, great. Where or how can we unify so that this movement continues to grow? Educate ourselves? Yeah, thank you for that question. And I think as was obvious in my presentation, I'm a Creo que como lo mostré en mi presentación, yo soy una promotora muy fuerte de educación. A veces pensamos que no tenemos necesariamente las palabras correctas. Vivimos en ciudades capitalistas. Definitivamente, educación es una parte muy importante y primordial. Y también ayudarnos y motivarnos como sociedad. Realmente también tenemos que imaginar algo diferente. En cuanto a unificación, creo, como lo dije anteriormente, parece que hay separaciones extrañas en nuestros movimientos, sea el movimiento de derechos de los inmigrantes, derechos de los refugiados, los movimientos locales e internacionales en cuanto a fuerzas del orden, policía. Creo que hay poder en juntarnos, en asociarnos. Nosotros tenemos mucho que aprender uno del otro. Nuestras experiencias son diferentes, por supuesto, no hay duda. Cada uno viene con una experiencia diferente. Pero sobre todo, nuestro objetivo principal es abolicionar estos sistemas. Entonces, esa unificación, esa unión, es muy importante para construir este movimiento y avanzar hacia el futuro. En los Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte para eliminar fondos de dinero que van a la policía. Y nos estamos, ¿por qué la policía sigue recibiendo ingresos? Nos preguntamos, ¿no? La gente está diciendo que abolicionemos ICE. Quizás hay un poco de mezcla de conceptos, ¿no? La ICE también es la policía. Voy a parar acá un momento. Únete a movimientos y levanta tu voz. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas. Tengo que seleccionar algunas debido al tiempo. La primera pregunta viene. La pregunta es, ¿cuál crees que es la forma más efectiva para redirigir reformas para abolicionar estos sistemas? Esta es una pregunta increíble. Es una pregunta increíble. Mucha gente que trabaja pro abolicionar todos estos sistemas están trabajando en esto. Creo que en el panel anterior discutieron esta idea sobre, no se ha utilizado quizás la palabra cuidado colectivo, pero básicamente así lo entiendo, que así fue. En muchas formas, la gente ve al gobierno que es el único que puede tomar decisiones sobre cómo nuestras comunidades se organizan y cómo se protegen, cómo nos protegemos entre nosotros. Para mí, personalmente, cuando pienso en el corazón del argumento, ¿por qué el contrato, por ejemplo, no termina con ICE? Estas ideas, estos temores, estas ideas de
de organizarnos, o estas personas que luchan, dicen, por ejemplo, podemos organizarnos y acordar un plan. Por ejemplo, el ejemplo de poner a la gente en jaulas es terrible. Y pues al organizarnos no hemos pensado quizás en cómo podemos evitar eso, si no simplemente lo vemos y lo aceptamos. Dar quizás una forma buena de combatir esto es proveer recursos a organizadores locales, cómo darles ideas y recursos en cómo alternativas a criminalización, por ejemplo. Voy a parar acá. Siguiente pregunta. Aprecio mucho cómo has explicado las limitaciones, cómo traer pasos para abolicionar. ¿Puedes decir más sobre cómo los abogados pueden ayudar en contribuir en el proceso de abolición? Yo como abogado tengo bastantes dificultades para responder esta pregunta, pero creo, yo estuve recientemente en un panel de estudiantes donde me ayudaron a conceptualizar cómo realmente pienso sobre esto. Creo que las escuelas de leyes y la ley es muy importante, sin importar que sea que un abogado elige ser radical. Hay limitaciones, existen muchas limitaciones, sin lugar a dudas. Yo tengo mucho interés en trabajar también, y sobre todo también con personas que no es fuera del campo legal. Creo, y aprecio mucho esto en mi trabajo. Trabajar con organizadores, trabajar con gente que está directamente afectada o más fuertemente afectada con todo el sistema. ¿Cómo navegar los aspectos legales, por ejemplo? No solamente, pero pensar también en la gran figura, ¿no? En el todo. El interactuar y el aprender y el ayudar a personas que no son abogados, por ejemplo, nos ayuda, nos da más información y nos ayuda a avanzar. Es importante también utilizar la ley para traer a la luz ideas que quizás pueden ser ignoradas o no vistas. La siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre terminar colaboración entre la policía y la policía de ICE? ¿Qué piensas sobre esto, por ejemplo, esta política, estas intenciones de deshacer, por ejemplo, deshacer las colaboraciones entre ICE y la policía? Actualmente estoy trabajando en una campaña para terminar las transferencias entre ICE y la policía local, la transferencia de individuos de ICE, de la policía local a ICE. Yo entiendo que estos son ciertos, a mi parecer, estos son pasos para abolicionar estas dificultades. Si hablamos sobre, por ejemplo, el dinero que tiene que ser utilizado para pagar todas estas gestiones y el futuro de todo esto, he visto políticas que se han implementado con la meta, el esfuerzo de reducir el poder que tiene ICE en este momento. Formas como ellos tratan de controlar a la gente.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Rachel Rutter. Somos una organización de servicios legales. Representamos niños en corte de inmigración. ¿Cómo podemos avanzar un marco de abolición que represente a los niños dentro de ese sistema? ¿Hay alguna forma de representar personas en ese sistema sin legitimizarlo? Gracias por esta pregunta. Yo pienso mucho sobre esa legitimización de la cual estás hablando. Creo que hay muchas discusiones sobre, por ejemplo, cómo han puesto a los niños en jaulas y lo terrible de esta situación. Creo el enfoque es, nuevamente, traer a conversación quién merece y quién no merece esto. La idea de que niños son inocentes. Niños merecen más, niños merecen ciertas consideraciones, traer a la luz o reflejar o resaltar la humanización. En el sistema político de los Estados Unidos, por ejemplo, un paso puede ser quizás la forma como se enmarca esa palabra. El hecho de utilizar la palabra quién merece y quién no merece, la palabra merecer aquí, creo que es muy problemático en muchas formas y muchas organizaciones están utilizándolo mucho. Gracias. Siguiente pregunta. Orlando Lara pregunta, ¿es posible crear un estado de no encarcelamiento con prácticas de abolición? Podemos imaginar la misma naturaleza de abolicionismo. Oh. Cuando hablo sobre abolición, es importante mencionar que no todos los abolicionistas están de acuerdo. Definitivamente hay abolicionistas anarquistas. Hay otros que creen que podemos abolir el sistema y reemplazarlo con instituciones o formas de organización en la sociedad que no se enfocan en criminalización. La forma como yo veo esto, por ejemplo, en mi caso yo estoy más de acuerdo con lo último y trabajar en contra de sistemas de encarcelamiento. Pero una real pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar un Estado, un gobierno que mantiene utilizando estas prácticas? Pregunta final. Por un lado, representación legal para la gente detenida en procesos de coordinación pueden reducir en una representación universal. Y es una comparación entre una representación local o una representación grupal. Okay. Hola, Quita, con las preguntas difíciles. Sí, estoy de acuerdo en que las llamadas para una representación universal se nutren de la idea de quién merece y quién no merece. Y de cierta manera se enmarcan al sistema migración como existe de una manera con el sistema criminal, pensando que el sistema criminal le da permiso a las personas de tener acceso a la representación y por qué no deberían tener el mismo derecho los migrantes. Yo personalmente los veo como pasos que deben ser tomados
por la manera en la que el sistema está organizado. Creo que la mayoría de las llamadas para la representación universal tratan sobre representar personas que han sido detenidas y tienen un récord criminal. Se enfocan en personas que han sido marginalizados y les dejan fuera del discurso. Y también le dan alivio material a las personas porque no tienen manera de navegar el sistema de manera por lo que ya es establecido para ser muy violenta. Pero también reconozco los daños que puede causar y el dinero. Y creo que eso es lo que estamos viendo con respecto al caso de Hudson County. El dinero que se va para la representación universal se utiliza en contra de las personas que están abogando, lo que están pidiendo y las peticiones para abolir el sistema. Entonces ellos dicen, bueno, tienen abogados, las cárceles están bien, no hay necesidad de abolir las prisiones. Entonces veo esos dos lados y lucho con eso, entender la necesidad de este llamado en el sistema actual, pero también entendiendo el daño que puede generar. Entonces, gracias por la pregunta. Okay, great. Thank you. Yeah, are there any Ok, final gracias. ¿Y hay questions? alguna That pregunta wrap final? up anyway. Estamos a So, punto de cerrar esta sesión, así que fue I'm so grateful una that we manera could muy discuss bella de solutions terminar. as well. I feel like that's a really Me da important gusto piece, que and that we discutiste all soluciones. Creo que es una so parte driven by, importante, personal ya que muchas experiences veces nos every mueven day, and experiencias talk about personales, lo que talk vemos todos about los días. what Hablamos de las really problemáticas, pero no hablamos de los remedios y soluciones que podemos taking the time ejercer colectivamente. Entonces, gracias y gracias por tomar el tiempo. Sé que es sábado y pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir cerrando rápidamente. Quiero darles las gracias. Por favor, una ronda de aplausos para Sama. Voy a hacer aquí un aplauso incómodo. No puedo usar el emoji de aplauso, pero bueno.